Hola amigas y amigos de las redes sociales, estamos otra vez en nuestro programa semanal de Charlando desde el barrio. Me encuentro con mi amigo y hermano Julio Sánchez y una invitada de lujo, Marisela Aguilar Gerardo, que es politóloga y especialista en imagen política, que hoy nos va a conversar un poco del panorama electoral que estamos viviendo y cómo se están posicionando los candidatos desde el tema nacional, estatal y local. No nos olvidemos que ya estamos en los procesos electorales, ya hay campaña a nivel nacional, ya tenemos campaña acá de los senadores, diputados federales, está por comenzar la de gobernador, y en un mes después comenzarán también las presidencias municipales. Muchos todavía están a la expectativa de quiénes van a ser los candidatos. Aquí en Tuxtla, un ejemplo, pero en todo el estado yo creo que ya todos están nerviosísimos, y a partir de eso se va a mover, voy a decirlo así, el tablero electoral, que actores que pensábamos que iba a estar en un partido ahora van a ir a otro, pero es parte de este momento electoral que vivimos, y es muy importante conocer cuáles son las estrategias de los candidatos, cómo manejan los candidatos sus perfiles, su imagen, y por eso está Marisela. Y Julio, bienvenido otra vez, ¿no? Gracias, la verdad. Primer punto, pues charlando desde el barrio, en esta modalidad salimos del barrio. La vez pasada estuvimos en San Jacinto y hoy nos tocó venirnos de este lado de poniente de la ciudad. Aquí agradeciendo primeramente a la librería proveedora MSG que nos dé el espacio en esta librería, porque el concepto también es charlando, y el charlando, pues qué bueno que sea en una librería con un buen cafecito y pues con una gran invitada de lujo, ¿no? Y en ese contexto, fíjate que hace algún tiempecito, y ustedes ubicarán bien a Mauricio Mendoza, él comentaba algo que la nueva política ha estado cambiando de una manera muy interesante. Y antes decíamos, el que se mueve no sale en la foto. Y ahora él decía lo siguiente, ¿no? Ahora tienes que moverte para salir en la foto. Y en ese contexto, pues bueno, como comentaba aquí mi bro, pues estamos viendo ahorita un panorama cardíaco, ¿no? Porque los tiempos, aunque son cortos, se han venido prorrogando, y hoy por hoy, pues ya tenemos una luz, pues a nivel federal, pues ya empiezan a haber dos candidatas, ¿no? Con este proceso. A nivel estatal, pues, ¿qué podemos decir? Yo creo que eso ya está más que fijo, pero los municipios, ¿no? Y en ese contexto, pues bueno, bienvenida gracias, a tu gracias. casa, y pues un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, les agradezco muchísimo a Edgar y a ti, Julio, la invitación al programa, que yo en las últimas veces que he visto las grabaciones he estado en la continuidad del programa. Me gusta la mecánica. Muchas felicidades por el programa y muchísimas gracias por invitarme a hablar de un tema que está en boga, porque ya estamos en los tiempos perfectos de todos los procesos electorales. Pues Marisela, a mí me gustaría, muchas veces hay gente que pregunta, y nosotros al final he de decirlo, Marisela además es mi hermana, y tenemos una empresa que se llama Aguilar Gerardo Consultoría Legal y Política. Siempre nos preguntan, yo creo que tú les sabes, ¿cuándo se comienza a hacer campaña más allá del tiempo electoral? Que es importante a veces que pensamos, es que ya son 3 meses de campaña, ahí se comienzan las campañas, se comienzan antes, o ¿cuál es la opinión? Las campañas deben de ser constantes. ¿Por qué? Porque tenemos que pulir nuestro profesionalismo al momento de salir a buscar el voto. ¿Qué tenemos que hacer? Si yo quiero ser candidato o aspiro a estar dentro de una candidatura en cualquier partido político, tengo que prepararme antes. No quiere decir que si yo 3 para las 4 quiero hacerlo, lo pueda hacer. Simplemente que seguramente vamos a encontrar muchos más fallos al momento de salir a buscar el voto. Entonces lo importante es hacerlo un año antes, que nos da todavía el panorama de conocer la parte territorial, que es muy importante. Es importante que nosotros entendamos, hoy estamos en un espacio muy digital, pero acuérdense que no va despegada la parte territorial de la digital, porque en la parte territorial vamos a hacer todo el trabajo que requerimos mostrar en la parte digital. De repente nos inclinamos un poquito a la parte digital y dejamos la parte territorial, y tenemos que sumar las dos, la parte territorial y la parte digital. Entonces, ¿cuándo tengo que hacer campaña? Las campañas se hacen siempre. Ya. No solamente en procesos electorales, porque si no lo que va a pasar es que vamos a quedar muy fuera de tiempo, no nos va a gustar que la gente nos reconozca como aspirante a algún espacio público, y dos, vamos a quedar debiendo mucho. A lo mejor decimos, híjole, pude haber dado más, pude haber levantado más votos, pero no lo hicimos porque no me preparé antes, ¿no? Entonces, la campaña es permanente. Si yo llego a ocupar ese puesto, sigo yo siendo
una campaña, pero una campaña diferente, dependiendo de qué puesto estamos hablando, ¿no? Si son legislaturas, si son presidentes municipales o son senadores, ¿no? La información es diferente, pero las campañas deben de ser de manera permanente. Bajo esa dinámica, Marisela, a mí me gustaría que nos escucharan. Acá platicábamos muchas veces con Julio. Ahorita estamos ya en la carrera presidencial, ya comenzaron las campañas, ya tuvieron aperturas de campañas. Yo pienso que identificamos la ciudadanía primero a la candidata del Partido Morena, que es Claudia Sheinbaum Pardo, a la candidata del Frente, que es PRD, PRI, PAN, Xochitl Gálvez, y un partido que la verdad que ha levantado mucho entre los jóvenes, que es Movimiento Ciudadano con Maynes, pero que la verdad es que hay una puntera, alguien que va atrás y Maynes mucho atrás, ¿no? Entonces es muy importante, pero muchos dicen que esa campaña que ya acaba de comenzar hace una semana, esa campaña, el presidente lo originó muchos meses antes o desde que tomó la presidencia, vimos muchos perfiles. Entonces, en el posicionamiento de imagen, en la estrategia, ¿cuál piensas que se ha llevado a cabo? ¿Qué piensas que están haciendo? ¿Qué deben de hacer? Y que nuestros amigos de las redes estén informados, ¿no? Mira, son tres perfiles completamente opuestos uno de otro. Voy a decirlo así, voy a empezar con Movimiento Ciudadano, porque parece ser el partido, a lo mejor muchos lo ven como menos relevante, pero hoy podemos decir que es muy relevante porque él se está yendo a un segmento en específico. Aquí lo importante es detectar cuál es nuestro segmento. Movimiento Ciudadano, su segmento lo tenemos claro, que son los jóvenes. Por eso es que tiene mucho apogeo, por ejemplo, en redes, el fosfo. La gente se logra identificar. ¿Por qué? Porque hay una etapa de edad, una cuestión cronológica que dice me identifico. Ya no vamos a ver las cuestiones de los mensajes, sino vamos a vernos que me identifico, ¿no? Es joven, tiene un lenguaje muy parecido al que yo utilizo cotidianamente, entonces Movimiento Ciudadano le está apostando a fortalecerse y tener presencia, no para este proceso, porque yo considero que el proceso es un candidato que está entrando cuarto para las 4 a jugar, entonces ya entró muy frío y ya el partido ya está en su punto. Entonces, lo único que va a estar buscando Movimiento Ciudadano en manera muy particular es mantener el voto juvenil y, de ser posible, aumentar ese voto juvenil para el próximo procedimiento y seguir captando el voto joven. Ellos le van a apostar sin duda al voto joven, porque también las características de quienes aspiraban en Movimiento Ciudadano es gente muy joven, 30 años, 35, el gobernador. Entonces es un segmento que precisamente tiene ese impacto porque va a una cuestión de imagen juvenil. Y a veces, por ahí comentaba, por ejemplo, Julio, de la cuestión de la nueva política. Ellos utilizan mucho ese eslogan de nueva y vieja política. Más que nueva y vieja política es las estrategias que me va a hacer llegar al segmento que yo busco. Aquí hay que aprender a hacer los bloques de segmenta. El segmento, en este caso, el Movimiento Ciudadano, es juvenil. Ahora me voy a ir con Claudia Sheinbaum. ¿Qué hace Claudia Sheinbaum? Está asegurando los votos con los que ya ganaron el poder, es decir, los adultos mayores, que es uno de los segmentos más fuertes que ellos tienen, los programas sociales. Entonces, lo que van a hacer ellos es reforzar y asegurar a través de estos votos. Y si se dan cuenta, las características de imagen también de la candidata es muy sobrio. ¿Por qué? Porque va a ese segmento. Ellos van a seguir fortaleciendo a que ella, lo que nos está transmitiendo es la misma imagen de un presidente que se ha mantenido hasta cierto punto en algunos temas, toma su distancia y dice, yo no me voy a involucrar en temas que tengan que ver con cuestiones políticas, porque yo soy el presidente. Él sabe que ya va de salida, entonces Claudia está retomando esa misma postura del presidente, y solo lo que va a hacer Claudia va a reforzar la campaña que ya vienen haciendo durante todo el sexenio del presidente Andrés Manuel para asegurar ese voto, porque hay un segmento, y si tú te pones a pensar, de alguna u otra forma jala a los que también tienen 40 y 50 años, que no precisamente tienen el voto del adulto mayor, pero a lo mejor yo me pongo a pensar, si mi mamá recibe el apoyo, yo quiero que mi mamá siga manteniendo el apoyo. Entonces, los que tienen 40 años, aún 50, voy a seguir votando porque aseguro el apoyo para mi mamá. Entonces, el voto de ellos es el voto de la edad media y la edad madura, que son los adultos mayores, quienes van a, seguramente es el voto más duro que ellos tengan. En la parte juvenil, tendrían todavía falta que ellos se enfoquen a ese segmento, que en realidad no es la materia que va a buscar Morena, porque si se dan cuenta, hasta las campañas juveniles lo tienen en programas, pero
dentro de los recorridos que hace Claudia Sheinbaum, no la vemos con un grupo sólido de jóvenes, a diferencia, en este caso, de Movimiento Ciudadano, que sí tiene una consolidación en la parte juvenil. Ellos, su segmento es muy claro, que son edad media y los adultos mayores, que con ello pueden asegurar nuevamente poder obtener una significativa respuesta para poder obtener nuevamente y retener el poder de la presidencia de la República. Y nos vamos con Xochitl. Xochitl rompe, acuérdense que ella viene por el partido PRI y PAN y PRD. ¿Qué pasa? De entrada son tres ideologías completamente diferentes, entonces puede parecer ilógico ese tipo de alianza o coalición que está realizando Xochitl. Tiene el segmento del adulto mayor. Si nos vamos a la cuestión panista, siempre la relacionamos con el bloque de empresas, toda esta cuestión empresarial. Iniciativa privada, exacto. Y entonces resulta que están tratando de tener nuevamente la conexión con el sector empresarial, porque también entendemos que México necesita de inversiones para seguir teniendo crecimiento. Entonces, ese segmento también están tratando de entablarlo. Aquí lo que está faltando a lo mejor es una comunicación asertiva al área de la cuestión de empresas, porque acuérdense que ha habido muchos foros en los que aparentemente las candidatas en la generalidad no han participado de manera positiva, ha habido más bien una cuestión más negativa que positiva. Entonces es importante que refuercen los tres candidatos eso. Y ahora bien, en el segmento del PRI es mucho más plural, porque acuérdense que ellos tienen un segmento muy grande del país, que son precisamente la parte juvenil. Entonces, aparentemente el PRI puede cubrir los tres segmentos que cubre tanto Movimiento Ciudadano como Morena, que es el partido de mayor representatividad dentro de esta gran alianza de las izquierdas, pero lo que no han sabido ninguno de los tres en realidad es hacer una comunicación política efectiva para sus segmentos, y ahí es donde podemos distribuir el voto. Es correcto, y fíjate que mencionas muy interesante estos pues tres segmentos que a nivel federal como que también se va enfocando, ¿no? En el norte del país, como está la empresarial, iniciativa privada, como que se están volcando a una personalidad, ¿no? Sí. Y aquí en el sur, como pues tú sabrás, es muy el tema asistencialista, ¿no? Y eso es lo que en boga. Y en ese sentido, nos gustaría preguntar también, porque venimos también en este feedback, que invitamos aquí a los que nos escuchan, a los que nos están sintonizando, que nos envíen también propuestas para que le preguntemos, ¿no? Pero nos decían, en tu experiencia, ya aterrizando a nivel estatal, que hoy por hoy, como decimos, ya hay una luz al fin y al cabo de quién puede ser el candidato único, que pues lo vimos este fin de semana, ¿no? Que lleno total, todos los partidos que lo conforman ahí acuerpándolo, pero empieza también a haber estos jaloneos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es bien sabido que hay tres líneas fuertes ahorita que están como que queriendo esta parte estatal. ¿Cómo visualizas en tu experiencia que se está comportando el Estado en estos tres grupos o en estas tres sintonías de jalones que pues viene desde los diputados federales, locales y un tema que vamos a entrar más adelante, el municipal, ¿no? ¿Cómo visualizas eso? Pues yo creo que es normal porque es parte de la competencia política. Si yo estoy en el ámbito electoral, yo aspiro también, o todos los que están ahí es porque en algún momento aspiran, entonces es normal estas pequeñas cuotas de poder del espacio al cual aspiras determinado grupo. Aquí lo importante es, de entrada, es centrarnos en quién es nuestro candidato, porque si antes nos estamos repartiendo los puestos y todavía no hemos hecho campaña, acuérdense que nada está escrito hasta que me estén dando mi constancia que me acredite como gobernador, como gobernadora. Nada está escrito. Aquí lo importante sería centrar todo nuestro segmento que yo ofrezco como grupo de poder, como lo que ofreces y como lo que tú ofreces de poder, y entonces trabajar de entrada para llegar a la elección, y posterior, yo creo que se va a demostrar, acorde al trabajo que realiza cada grupo, pues va a demostrar qué segmento a lo mejor me corresponde, porque es normal en estas cuestiones de las cuotas de poder repartir poder, y es lo normal. Si no, no van a poder trabajar, todos necesitan hacer bloques, ahí no hay de otra. Bueno, Marisa, yo voy a rescatar acá, Julio, no sé qué idea tenga. Yo, fíjate que lo que mencionabas, yo escuchaba precisamente a Mario Fabio Beltrones hace poco en una entrevista que hablaba sobre, le preguntaban cuál es la opinión de hablar sobre la vieja política, la nueva política,
y él decía algo que de cierta manera concuerdo, es que más que vieja política y nueva política, si las cosas se hacen bien o mal. Y yo, en mi perspectiva, siempre he dicho, hay personas de edad, voy a decirlo así, y que pensamos que tienen experiencia, pero no necesariamente van a hacer las cosas bien, pero tampoco quiere decir que van a hacer las cosas mal. Y hay jóvenes que pueden ser lo nuevo, pero no necesariamente van a hacer las cosas bien. Claro. Pero claro, tampoco vamos a decir que van a hacer las cosas mal. Yo pienso que sí, en el tema que es muy importante, el posicionamiento de imagen, el cómo se ven, qué proyectan, pienso que ahí va muy ligado al otro tema que tú mencionaste. Desde la perspectiva que tengo, yo me acuerdo que alguna vez leía a Francis Fukuyama cuando habla sobre el fin de las ideologías, y yo veo que en el sistema neoliberal que hemos vivido, que Morena sí lo ha sabido capitalizar en este discurso, ¿no? Que muchas veces decimos populista, pero en este tema de cómo hacer hegemonía, ¿no? Que hay muchos actores ahí muy interesantes para eso. Se me hace muy importante que sí se diferencien unos de otros, y yo pienso que es muy importante. Yo antes me acuerdo cuando estaba más joven que identificaba al PRI, como tú mencionabas, Julio lo ha de tener muy claro, como en ese tema del nacionalismo revolucionario, que después lo trataron de cambiar al PAN, pues voy a decirlo así, de un partido de derecha, y muy al lado a los sectores empresariales, a los sectores religiosos del país, y al PRD en su momento, en ese proceso de las izquierdas, ¿no? Y indudablemente yo veo a Morena como esa parte de la nueva izquierda, voy a decirlo así, ¿no? O de la izquierda más contemporánea, progresista. Movimiento Ciudadano, a mí de manera personal no me queda en el tema ideológico, aunque lo han dicho ellos, son progresistas, pero o a veces han dicho centro, o sea, o centro izquierda. Entonces, tenemos tres partidos, parecía que, imagínate, PRD izquierda, voy a decirlo así, Morena izquierda, y Movimiento Ciudadano va a ser centro izquierda, pero esos tres no van en alianza, uno va en alianza con otro, ¿no? Un ejemplo, ¿no? No creo que los otros partidos más pequeños como el PT o el Verde, pero bueno, para ese tema de estudio, pero, y va con el PRI, con el... Y no nos olvidemos que en algún momento el PRI a nivel internacional pertenece al Internacional Socialista, y ahí estaba el PRD, estaba el PRI. Entonces es muy interesante, no sé, a veces la gente nos hemos perdido un poco y no se ha definido muy bien los temas ideológicos de los partidos con la ciudadanía, y claro, ahí se tiene que quedar todo un tema de una línea discursiva. Entonces yo pienso que el electorado, no sé, ya no se siente representado, porque al final, ¿qué voy a comprar? Ahorita que estoy en la librería, yo veo que la librería que está dividida en varios sectores, entonces yo sé si quiero ver el área infantil, voy al área infantil porque me interesa, quiero ver una novela, voy al área donde están las novelas, y yo como ciudadano pienso ver a los partidos políticos, pero ¿con quién voy? Aunque muchos más pragmáticos dicen, es que los políticos lo que necesitamos, o los ciudadanos lo que necesitamos de los políticos es que nos den resultados. Sí, todos queremos que nos den resultados, pero queremos también diferenciar unos de otros. No sé qué, Julio, Marisela, ¿qué opinan sobre esta circunstancia? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los ciudadanos es irnos a los programas de acción de los partidos, porque muchas veces no estamos activos, no participamos activamente porque no somos parte de un partido político, pero sí es importante, los que únicamente acudimos a votar, que leamos los documentos básicos de los partidos políticos, ¿no? Eso nos va a dar una idea general de qué es lo que hace ese partido, cuál es la historia de ese partido, pero aparte de eso, también lo tenemos que ver reflejado al momento que llegan al poder y vemos políticas públicas. Exacto. Es la única forma hoy en día que podemos detectar, que a lo mejor tiene que ver con lo que comentabas ahorita de los resultados, pero más allá de los resultados es el tipo de programa también me va a definir qué tipo de ideología es ese partido. A lo mejor es un partido que se enfoca en las cuestiones de nada de las cuestiones económicas, ni los shorts, ni nada de eso, ¿no? Y entonces estoy en el entendido que es un partido a lo mejor muy de izquierda, que no pretende que grupos extranjeros inviertan en el país, ¿no? Entonces, de alguna otra forma eso me puede generar, yo sé que sería mucho más importante en una cuestión orgánica real que los partidos se fueran a la competencia real. ¿Cuál sería? Que cada uno llevara su propio candidato y entonces demostraran el músculo de ese partido. Claro. Pero aquí, ¿cuál es el punto importante? Que de alguna otra forma, acuérdense que tenemos ese 3% importante de los partidos, a pesar de que van con coalición y todo, acuérdense que ese voto también se va a ir dividiendo.
Y entonces ahí los partidos que tengan que existir porque la gente se identifica o porque les gusta, pues que siga, y los que no, pues que se vayan. Ese es el sistema democrático y político que tenemos en nuestro país, aunque sería mucho más agradable ver la esencia real de los partidos al momento de que ellos salen a un proceso electoral, ¿no? Que mi candidato sea coherente con lo que yo represento en mis documentos básicos, ¿no? Porque imagínate que yo soy de izquierda y lo que quiero traer es desaparecer, ejemplo, Pemex, ¿no? Y traer una empresa privada. Entonces, realmente yo no soy un candidato que debe pertenecer al partido de izquierda. Y comentaste algo muy interesante y quiero aprovechar el tema por las personas que nos escuchan. Y platicábamos con amigos, ¿no? Y me gustaría saber en lo local, en lo municipal, ¿no? Y como comentaba mi buen amigo Edgar, PRI y PAN van de la mano, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, ¿sí importa mucho la persona o el partido? Mira, es un todo conjugado. Importa el partido desde el punto de vista también de su voto duro, de lo que ya representa el partido. Pero muchas veces ya el partido lo vemos debilitado internamente porque a lo mejor la ciudadanía ya no se identifica, etcétera, etcétera. Pero de repente tenemos a lo que dentro de la consultoría política llamamos el candidato ideal, que cumple todos los requisitos, que aparte de ser carismático, tiene un liderazgo natural y la gente Claro. se siente representada. Entonces, si tú abonas un partido con un voto muy duro y de repente pones unas características de tu candidato ideal, imagínate, esa es una elección arrasadora. El ejemplo lo vimos ahorita con el presidente Andrés Manuel, a lo mejor no a todos les guste, pero hay gente que se identificó, es más de la mitad del país se identificó y el resultado fue arrasador. En su momento también era arrasador Enrique Peña Nieto, ¿no? Y en su momento, ¿por qué? Porque tenía una estructura de un partido sólida, es decir, un voto duro, pero aparte él, que aspiraba al puesto de elección popular, tenía características que la gente lo disfrutaba, nada más de verlo decía yo quiero estar, porque simplemente lo vi y me gustó, hay algo que me atrajo. Entonces es una combinación de todo, ¿no? Qué perfecto sería tener no solo un partido fuerte en cuanto a votos y estructuras, sino además contar con la garantía de que mi candidato tiene características geniales dentro de la consultoría política para ser un candidato ganador. Todos quisiéramos trabajar con un candidato ganador, pero bueno, es parte también del proceso de construir una imagen a un candidato. Pero fíjate que yo, disculpen que los interrumpo y acá para hacer un poco el debate, es que concuerdo con lo que dices y todo, pero, y lo que menciona Julio, pero yo me voy a lo que menciona Julio en una reflexión de que yo le entiendo un ejemplo. Un líder empresarial, cualquiera que te imagines, ¿no? A nivel nacional, Carlos Salazar, ¿no? Que fue del Consejo Empresarial, ¿no? El coordinador del, y quiere ser candidato de Morena. El perfil de este personaje es empresarial, voy a decirlo así, una ala de derecha, y lo vas a meter a Morena. Ha pasado porque ves muchos candidatos con cierto perfil y están en un partido de izquierda y tú dices, ¿no es compatible eso o, no es, o sí es compatible? O sea, es una reflexión. O ver a alguien de izquierda y que vaya como candidato del PAN, y entonces ahí es donde digo, entonces ya no hay esa coherencia entre partido y personaje político, o mejor dicho, partido y político y el candidato, ¿no? Entonces ahí es donde lo otro, indudablemente, Andrés Manuel es una figura muy importante, 60 y tantos % de aceptación, pero va a cobras, pero vemos un ejemplo en el ámbito estatal y en el ámbito local que parecía que no hay congruencia entre el personaje y el partido político. Ahí es donde la gente ya se confunde. Y yo, es que vamos con la persona, sí, está bien aquí ir con la persona, pero esa persona yo pienso que debe ser coherente con qué partido está, porque ahí desde ahí, aunque parecía que él es buena gente, parecía desde mi perspectiva que está siendo muy incoherente. Y fíjate, y te doy la razón porque, digo, no vamos a mencionar nombres, ¿no? Pero hay un buen amigo que está en el tema en el tema que hoy por hoy va a una candidatura a Morena, él es netamente empresarial y en ese sentido, pues estamos contentos, ¿no? Porque también hay una representatividad del exactamente. Sector. Pero ¿qué nos llega a preocupar? Por eso de repente el partido, hablando de este partido, pues está más a la economía social, más enfocado a lo colectivo,
mientras el ámbito público estamos en el tema de la globalización y la internacionalización, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí como que les decimos, oye, sí, o sea, qué padre que llegues, pero cuando ya llegues, el partido que tú representas, las políticas que representan en temas económicos, no van a avanzar. No es compatible aparte con el perfil. Es que yo creo que ese es el problema. El problema es, de entrada, los filtros internos de los partidos, ¿no? Yo no dudo que sea un excelente perfil de candidato, pero a lo mejor no dentro de ese partido, porque es lógico que, aparte de la agenda pública que yo voy a tener como aspirante a, tengo también que incluir la agenda de mi partido. Y entonces, ¿qué pasa si yo quiero traer una inversión extranjera, pero dentro de la agenda de mi partido me da otro lineamiento? Exacto. Entonces, aquí lo importante es entender que el perfil tiene que, a ver, si yo soy de derecha, es lógico que me tengo que centrar en un centro derecha, que a lo mejor me pueda dar equilibrio. O a lo mejor izquierda, es que imagínate esa incoherencia de ser izquierdo-centro. O sea, no, sería muy incoherente, sí, ¿no? O tomo el café frío o lo tomo caliente, ¿no? Y de repente decimos medio tibio. Yo creo que ahí el error es la pérdida real de ideologías y de una agenda real de partido. Claro. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a Xóchitl, no? Con estos jaloneos de... Sí, pero aparte también hay cuestiones de cuotas de poder interna que todos quieren. Y entonces ese es el verdadero. Más allá de la cuestión ideológica, yo creo que aún no se han puesto de acuerdo, pero si no se ponen de acuerdo hoy a las 12 de la noche, se les va a ir así la campaña, y entonces en vez de sumarle votos, ya luego se vuelve como chiste, y entonces la percepción de la gente cambia. Ahorita todavía está la espuma, pero acuérdense que tantas cuestiones negativas y de tantos errores, también que puede haber, que se baje la espuma. Claro. Entonces yo no sé si les gusta el capuchino sin espuma, porque dicen que lo o la cerveza. O la cerveza, ¿no? Y entonces lo vamos a ver en el momento de los resultados. Pero bueno, yo solo para puntualizar es la conclusión, si a lo que ustedes quieran dar otra. Vivimos en una crisis de partidos, hay que decirlo como tal. La segunda, hay un trabajo de posicionamiento que no lo hicieron todos en su momento y están llegando a la parte final de la carrera, ya está atrás, ¿no? Entonces, ya solamente es importante también para la gente que nos está escuchando, y tú, para puntualizarlo, Movimiento Ciudadano está trabajando en un proyecto desde ahorita a mediano y largo plazo, no para este inmediato. Entonces, quiere decir que Movimiento Ciudadano, a pesar de esas circunstancias que se dio cuenta, en realidad tiene una estrategia muy planteada a futuro. Y el último candidato, en este caso Xóchitl, pues ha querido ser disruptiva, pero no le ha funcionado en esas circunstancias que ustedes, el jaloneo que han tenido interno. Entonces, ahí dejaría salvo que quieran decir algo y puntualizar el tema nacional. Sí, yo nada más concluir que es importante no hacer la agenda de mi campaña durante el proceso de campaña, porque esos son los peores errores que podemos tener, es hacer un plan de campaña antes, para cuando yo inicie campaña de manera oficial, porque acuérdense que la campaña es permanente, pero en la campaña de manera oficial yo ya tenga cero problemas como los que estamos viendo en muchos de los aspirantes. Claro. A la presidencia, ¿no? Que vamos saliendo de error tras error y ahí nos vamos arreglando y a ver cómo quedamos. Pues bueno, amigo, vamos a empezar un break y vamos a regresar hablando de más temas y sobre todo también algo que nos interesa, que es lo local.